No mames, qué risa. Según yo le había puesto un grabar y se tomó una foto muy random. A ver si la pongo porque está muy, muy graciosa. Pero, uf, a ver, es que es muy... uf. Pues todos los seres humanos sufrimos, ¿no? Y nos quiebra el mundo y la vida y todo eso. Y, este tema sí va a incluir mucho esoterismo, ¿va? Pero, ay, me acuerdo que como que no entendía el porqué de lo que yo diría es como quizás, ay, el dolor como más grande que he sentido, que tiene que ver con mi madre y que a la vez tiene que ver con su madre. A su madre, si no, fuck, es que tengo no sé, me causa tanto desagrado esa persona, porque, ¿sabes? Digo, no lo voy a platicar en este video a fondo, porque hice un poco de eso ya en otro video explicando eso, pero a mi madre y a su madre no las puedes pensar como seres separados. Entonces supongo que eso ya es suficiente información como para dar la pauta de que esta señora, o sea, pues biológicamente mi abuela, pero ay, espiritualmente ya nada de mí, ya corté lazos con ella. Es una narcisista, es una madre devoradora, es mala, ¿sabes? ¿Y sabes cuál es la cosa en la que he caído en cuenta ya? Y siento que es la que como que más duele. Pues que mi mamá también es mala. Como que no en su totalidad, porque ambas, pues sí, tienen sus destellos de luz. En el caso de la señora ya son muy pocos, porque lleva años y años en esa oscuridad y densidad tan feas. Pero en el caso de mi madre, como que, ay, puede que sea como un 50-50. Es que es muy difícil como hijo darte cuenta de eso porque pues es tu madre, ¿sabes? Y como aceptar que tu madre es como mala, que están como que ha caído en esquemas de maldad, no es como fácil. Oh, wow, ¿qué es eso? A ver. Ay, ni siquiera me recogí bien el fleco, pero bueno. Eh, y el tema específico que quiero tocar aquí no es como esa historia de... Porque que una madre sea como narcisista o edípica o devoradora, mmm, tanto no se ve igual cuando lo es con su hija versus su hijo, como también si en este caso la hija o el hijo no despiertan, por así decir, y no deciden cómo salir de ese esquema de maldad y empezar a encontrarse a ellos mismos, empiezan entonces a caer o en lo mismo, a repetir esos patrones ya cuando en estos casos tienen como una familia, o como en el caso de mi madre, a pecar de ingenuidad. Y siento que se hace pues sí, como un deservicio al estar queriendo justificar y hasta lavar la imagen de que pecar de ingenuidad es, incluso se le quiere llamar como algo bueno, se le quiere hacer pasar como algo bueno. Y es tan enfermo esto que a la gente que peca de ingenua, para esto sí hay que entender como conceptos, pues como la ascensión y la caída de conciencia, ¿no? Eh, y cosas pues que cada uno de ellos tiene, que representan incluso simbólicamente como los síntomas, por así llamarlos. Eh, a la caída de conciencia masculina se le conoce en esotérica, igual como, no voy a detallar ninguna de estas, pero así rapidito, pues se le conoce como la caída también satánica, ¿no? La gente que está mucho en esa caída
Porque algo que yo he como teorizado y como observado es que, mm, y porque lo viví conmigo misma, es que nadie puede como estar 100% en una de esas dos como polaridades. Siento que quien sí podría ser en algo así serían, por ejemplo, los sistemas como redes sociales o instituciones, empresas, pero gente, como todos tenemos estas dos polaridades y al final la idea es como reparentarte en el sentido de que encarnas en ti los arquetipos de la madre y el padre blancos, entonces no te puedes deshacer como de esas polaridades y por eso si alguien cae en conciencia femenina puede ser como que caiga sobre todo en esa, pero siempre va a tener rasgos también por ahí de la masculina, porque por más que arquetípicamente se odien, el padre y la madre oscuros saben que, o sea, tontamente están danzando el uno del otro porque, pues sí, o sea, hasta ahí la voy a dejar. Entonces, del lado de la caída masculina es muy fácil como verlo porque, pues obvio, llevan a cabo en sombra lo que es en luz de la masculinidad, ¿no? Y entonces si el actuar pero en luz es, por ejemplo, eh, yo qué sé, usar simbólicamente la espada del chakra garganta o llevar a cabo de manera física y tangible las ideas de la parte femenina y entonces tú los llevas a la acción. Por ejemplo, no sé, se me ocurre que me gustaría algún día ser un padre o una madre y ser un buen padre o madre. Y entonces eso es deseo bonito que se va cultivando con lo femenino y en luz lo masculino después lo lleva a la acción y te conviertes como en encarnas ese arquetipo de un padre blanco, de una madre blanca, ¿no? Pero en oscuridad, pues esa acción se lleva a cabo pues para hacer el mal, ¿no? Obvio, entonces tienes estos casos donde o sea, la gente golpea a alguien o yo qué sé, o hace o dice cosas como muy horribles, pero así con groserías y todo, pero la femenina no se ve igual. Se, porque lo femenino se va en esa oscuridad de la parte psicológica. En lo femenino la caída puedes encontrar maltrato y abuso psicológico, manipulación, y no es algo de lo que me estoy dando cuenta porque a mí misma me está pasando eso. Como que por muchos años no me di cuenta del esquema de maldad, porque sí o sí es un esquema de maldad. Y a lo que iba antes de pasar con el tema de la experiencia y tal, eh, como que se está haciendo este deservicio a la humanidad en solo poner la luz en plan para juzgar y criticar y ver como horrible esa caída masculina que es más física y más notoria. Y sí está bien, o sea, porque pues sí, no está bien como los satánicos ahí que están haciendo sus cosas, ¿no? Pero tampoco está bien. Y se me olvidó decir que a la caída femenina se le conoce en esotérica como la caída luciférica, ¿no? Pero tampoco están bien los lucifers, por así decir, ¿no? Ni por sutil que sea, ni porque sea psicológico. Y eso es lo que me caga mucho, como que se intenta escudar esto porque hay que amar como a lo femenino y lo masculino es asqueroso y horrible y y encima le meten como estas modas de que, sí, yo soy un they them y de que, yo me quiero cambiar de sexo y de que, es que está de moda no ser cisgénero. Y hasta esos términos tan complejos que hacen que ay, no sé, como que se complican mucho pues a lo bestia, porque son bestias, porque esotéricamente hablando habitan la marca de la bestia, que son los tres o los dos o el primer chakra, nada más, y ni siquiera en balance en luz. Y needless to say, bueno, o más bien como, y encima la madre de mi madre, ella ya me di cuenta también, y ella habita el chakra raíz, pero, o sea, en plan, está en la marca de la bestia, pero está tan abajo que ni siquiera está en esos tres chakras. O sea, ella está raíz, pero el chakra bien mal entendido, bien como en desbalance, vibra en miedo, vibra en,
ay, en tanta porquería, ¿sabes? Y se la percibe, por eso me causaba de niña tanto repel estar como con ella, pero de nuevo la historia no la voy como a dar aquí, pero me es importante hablar ahora porque justo es como algo que, ay, que tengo atorado. Ayer hice justo el video explicando la primera parte de toda esta situación de vida donde ya entendí, ya pude ver, pude aguantar esa luz, esa información, donde parte de mi experimentación y conocimiento de la sombra no fue solo el mío, del cual puedo hablar después también, pero también como lo entendí, lo trascendí, estudié mi psique, me pude salir a otros psiques y fue ahí que entendí que en mi propia casa, en mi propia familia, está esta manifestación de una oscuridad. Y también algo que me gustaría decir es que con todo esto me doy cuenta de que es imposible que en las familias no existan este tipo de cosas y que en la vida de uno no exista el experimentar tu sombra. O sea, la vida no va... estamos en la esfera planetaria del contraste, en Gaia. Por eso, tan importante entender en luz y saber llevar a cabo en luz el concepto de la reparentación o el concepto de la dualidad, el concepto de los arquetipos de la madre y el padre blancos, de entender también como los chakras o la kundalini o tantos otros términos, ¿no? Cómo pasar de una serpiente que se arrastra a una serpiente con alas y que lleva el conocimiento hasta acá arriba y se puede conectar y recibir información sin que se caiga, porque mucha gente no, y esto es lo que me di cuenta con mi madre, no supo soportar la información que quise darle, y no por esto estoy diciendo, no me quiero hacer pasar como, ay, sí, yo soy la mejor y quién sabe qué, y la que todo lo sabe, pues no, pero también objetivamente hablando, como que cuando ya puedes soportar conocimiento metafísico como más fuerte, te da por querer ayudar al, a los demás, no por un sentido como de así engreído o algo así. Un ejemplo perfecto son Lorena Barrera, de la Bruja Filosófica, Kay Rodríguez, esta psicóloga, Mark Manson. Son ejemplos perfectos. Y si no hablamos de ejemplos que tengan que ver con esoterismo o con psicología o con autoayuda, respectivamente los mencioné, puedo nombrar que, oh, estoy muy enamorada de este tipo. En un buen sentido, no en un sentido como de sexual o algo así, pero y muy como agradecida. Se llama Vincent, que es el fundador de French School TV, y él también para mí es como un maestro reencarnado, y a él tiene el don, o sea, y él generó en sí mismo, cuando descubrió su personalidad mágica, el don de la docencia. Y entonces enseña el francés de una manera tan bonita y se le ve a él, o sea, proyecta él como ese buen corazón de querer hacer algo por los demás. Y de hecho muy curioso, él había estudiado ingeniería y después se pasó como a dar clases porque la gente le empezaba a decir, oye, Vanson, eres muy bueno como enseñando cosas, no has pensado en ser profesor. Y entonces le llamó la atención, se metió a esto y wow, le quedó como anillo al dedo. El ser profesor de francés es increíble, y que ponga tantos recursos gratis así en YouTube y que lo haga, se nota, o sea, que lo hace con esas ganas, ese gusto de querer de verdad ayudarnos a aprender un buen francés es increíble, me encanta. Entonces eso es lo que sucede, ¿ves? Y en ninguno de estos ejemplos, incluyéndome a mí, no es en ningún sentido como, o sea, no es en ningún momento en un sentido desde un lugar de soberbia o de que seas como engreído o que sí, un sentido de superioridad, ¿sabes? Donde, ya me di cuenta de que ya vi
las cosas no con el ojo dual, sino con el etérico. Ya me di cuenta de muchas cosas, ya las entiendo, porque algo que me gusta mucho, que entendí también, es que la polaridad masculina, la polaridad femenina se sana sintiendo y la masculina se sana entendiendo. Entonces, porque me permití sentir y sentir todo este tema en específico, que es el más como fuerte, es como el talón de Aquiles de mi historia, porque cada quien tiene su propia historia y cada quien es el héroe de su historia, y el punto es que puedas salir y convertirte en ese héroe. Pero hay gente, y me estoy dando cuenta, como mi madre, como esta señora, madre de mi madre, tenían sus historias, y sus historias están terminando en donde mi madre, su objetivo y su finalidad va a ser el de ser una hija. Y es un final muy triste para una historia. Y en el caso de esta señora es encarnar a Lucifer en la tierra. Y eso es terrorífico, porque siento que para un punto es como triste, o te da como cierta, pero ya para otro te da incluso como miedo, y te hace enojar. Y eso es como de lo que quería que tratara como este video, que yo pudiera también de cierta manera echar luz, hacerlo en voz alta, para también ayudar como a sanar esa parte del alma, del corazón, del psique, porque es un tema fuerte. Y también porque como dije, o sea, es que yo creo que en todas las familias va a haber o alguien, o incluso un clúster de personas que caigan en conciencia, que caigan en la sombra y que no quieran ascender, y que les guste seguir cayendo, y que cuando caes y caes y caes, porque hay un punto donde caes, todos empezamos experimentando la sombra, pero después ya te mueves a la luz, y te vuelves ese héroe, das el salto de fe, el héroe, eh, te quieres ganar tus alas en la tierra y tal. Cosas, términos tan bonitos que se usan para ese tipo de situaciones, ¿no? Pero, y entonces está bien, porque como en la esfera planetaria en la que estamos es una de contraste, necesitamos saber de la sombra y experimentarla para después hacerse justo trabajo de sombra y moverte a la luz. Pero ¿qué pasa cuando hay gente que quiere seguir cayendo y cayendo? Porque se deja literal tentar por el diablo. Pues ya no es como ingenuidad, y ya no se ve bien, en el sentido de que, sí, como todos nosotros estamos experimentando oscuridad para después moverte a la luz. No, ya se ve como tú ya estás decidiendo ir más abajo y caer y caer y caer, a sabiendas, porque su alma siento que sí lo sabe, a sabiendas de que ya estás involucrando a otra gente en tu esquema de maldad y estás haciendo daño. Y ahí sí ya no es bueno, ahí sí ya no es qué bueno que experimentas oscuridad para luego ver la luz. O qué bueno que estás en tanta sombra para después hacer el trabajo y ponerte en la luz. No, ahí ya se ve como una incapacidad, pero que se quiso tener para seguir haciendo mal y luego involucrar a otra gente en tus planes malvados y hacer daño. Y ahí sí ya la vida no lo ve como algo bueno. Y ahí pues creo que it's fair to say que ahí entra como el karma, ¿no? Porque ves que existen estos conceptos de karma y el dharma, pero que a la gente como que no entiende, y como que inconsciente no es dharma lo que le toca, sino karma, y como que no lo entienden. Es que uf, a ver, by the way, me acabo de dar cuenta ahorita que me mira al espejo. Se me había olvidado que o sea, estoy como, me siento como un poco, no sé si la palabra es como hinchada o como un poco rara, pero no en un sentido grotesco de la cara. Pero porque justo como ayer toqué un poco este tema y quise
ponerle a mi madre esto de que, oye, es que tu madre, o sea, la abuela, es materna, es una narcisista, es una madre devoradora, y ya no me dejó seguirle diciendo cosas como para ayudarla, porque de verdad era mi intención como ayudarla, y que porque esa relación que ella tiene con su madre todavía, y que la está viviendo en la casa desde que yo tengo memoria, desde antes, o sea, no se separaron, nunca, nunca, nunca se separaron, siempre estuvieron pegadas la una a la otra. Una situación muy fuerte. Eh, y o sea, es que una de estas consecuencias con este tipo de madres es que no solo quieren dictarle, y también ahí entra esa ingenuidad del hijo, de la hija, para ver que las madres, o sea, para dejar que las madres les dicten su destino y que los hagan, los convierten en potencial no manifestado, y les permiten escribirles el destino y decir: tú naciste hijo o hija y te vas a quedar como hijo o hija y vas a actuar siempre como hijo o hija. O sea, cuánta culpa no sienten como estas personas, ¿no? Y es que, a ver, por eso me era tan importante como decir que para mí, yo he observado que es imposible que en las familias de cualquier parte del mundo, de cualquier persona, no vayan a existir tanto o una persona o un clúster de personas que están en una caída de conciencia tremenda, horrible, así que ya están dañando, que ya no es una caída sana, donde experimento para después moverme a la luz, no, es experimenté, me gustó, me tiento por el diablo, caigo, 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 y en ese esquema de maldad ya involucro a otra gente, y en especial siento que terminan, bueno, también por la cercanía que se tiene, ¿no? Y es lógico, o sea, termino involucrando como a la familia, termino involucrando a los hijos, sobre todo siento que es con los hijos que los involucran. Y es como esa bonita, podemos incluso verlo como algo bonito, ¿no? Ese bonito ciclo que la vida plantea a un ser humano, donde es que esto va a pasar, o sea, no, es como una ley, incluso ya lo vi, ya lo sentí, lo observé, ¿sabes? Es como esa ley, pero no hay que temerle, y sé que se puede escuchar como una ley muy fuerte, porque te podría, si la escuchas con unos oídos que no están dispuestos de verdad a escuchar, va a sonar como algo que puede dar desesperanza. Pero si de verdad tus oídos están dispuestos para sostener esa información y escucharla, vas a ver. Es que encima, si no era de esa manera, iba a tener que ser de otra. Y encima es que pasa también de otras maneras. O sea, pasa con familia, pasa con parejas, eh, puede pasar como con amistades, pero siento que de esas experiencias más fuertes son primero familia y también como con la pareja. Pero a ver, espera, están haciendo un poco de ruido y creo que de hecho es mi madre la que está aquí afuera. Y es esa como ley, como pues me gustaría presentarla, donde es de que, ok, tú vas a llegar a Gaia y vas a nacer a través de un cuerpo, porque es una esfera donde toca así, necesitas ese portal por el cual tú puedas llegar como a esa tierra. Y ese portal a la vez va a estar relacionada con otras personas que se va a llamar como tu familia biológica, y van a existir estos ciclos, sí o sí, donde para que se ayude a evolucionar al todo, a la fuente, en cada una de estas como familias, porque hasta lo puedes ver de una manera tan bonita y especial, porque pues de los principios herméticos, ¿no? El primero es de que el universo es mental, algo así menciona, ¿no? Eh, y sí está muy bonita esta energía creadora de la polaridad femenina, pero entra después la masculina a abrazarla y a acomodarla. Y entonces como que por algo existe ese orden divino cósmico donde tienen sí o sí que existir familias. Y sí o sí tuviste que llegar a través del cuerpo de una mujer, ¿no? A la que vas a llamar madre. Y esta madre va a estar relacionada con tu padre. Y estos van a estar relacionados a la vez con familia y familia. Y para que se ayude a elevar como y a evolucionar, a elevar esa energía, a levantarla, cada vez más van a existir estas como historias que, que te van a
hacer sentir el dolor y experimentarlo, y el sufrimiento y todo esto, estas narraciones, incluso ya egregores que se crean de familias, por ejemplo, ¿no? Un egregor puede ser que está en mi familia, pero yo ya me salí de eso, donde los hombres te tratan mal y los hombres solo te quieren para embarazarte, los hombres son malos, ¿eh? Siempre te abandonan, nunca te van a querer, son fríos, y si estás con uno ni te va a voltear a ver, o son, bueno, no, en mi caso no tocó tanto esa infidelidad, pero más como un se van. O bueno, no, también alcohólicos. No, sí, perdón, estaba hablando de infidelidad. No, pero pues sí, o sea, alguien que toma y hace eso, pues termina inevitablemente, ¿no? Haciendo como cosas como infiel y así. Pero son como estas historias y que se escriben precisamente para ayudarte a ti a salir de eso, a darte cuenta y que tú puedas salir como el héroe y que seas el protagonista de tu historia. Pero, ¿qué pasa? Que cuando llegamos a la Tierra y se vive todo lo que se vive y tal, hay gente, afortunadamente no todas, pero hay personas que no recuerdan quiénes son, que tienen ese velo del olvido y no recuerdan ese pacto que hicieron y esa bonita historia que se escribieron para ellos mismos, porque yo tengo esa visión donde tú, junto con la sabiduría cósmica o divina, junto con Dios, con Gaia, como quieras llamarle, escriben entre ustedes dos tu historia para que después, o sea, porque tú puedes decir, ok, yo quiero salir a la luz, y hasta me imagino, lo visualicé como todos emocionados, bonitos, así de que, pues en mi historia, por ejemplo, ¿no? En el caso de Lorena, de que mi padre va a ser un alcohólico y nos va a abandonar y se va a ir a hacer fraudes y va a quitarle mucho dinero a la gente. Y sí, me va a doler, me voy a sentir muy triste, pero este dolor después yo lo voy a transformar en luz para conocer entonces el psique externo también, entenderlo, sanarlo, salir de ahí. Lo que me toca a mí, me toca a mí, lo que le tocó a ellos, les tocó a ellos, lo que cagaron, yo también la cago, pero pues nada de culpas, no voy a echar, más bien responsabilidad, qué te tocaba a ti, a mí qué me toca, y si no cumples con esa parte que te toca, y ahí entra Mark Manson, voy a saber poner límites, ¿no? Límites, pues es que siento que a veces confunden el poner límites con algo como que a veces está esta necesidad de decir poner límites sanos, como si hubieran límites tóxicos. Si sabes poner un límite, sí o sí va a ser sano. Si no, porque lo opuesto a poner un límite es poner reglas, y las reglas no, o sea, no te sirven. Te sirve poner límites, pero bueno, ese es tema para otra ocasión. Eh, y no sé, o sea, ok, y esta historia, y a lo mejor, y ya afuera vas a tener como otras historias donde vas a seguir experimentando la oscuridad, pero ya no de parte de un vínculo biológico, ¿no? En el caso de otra persona, de que, yo quiero experimentar esa oscuridad para después salir a la luz y convertirme en el héroe de mi historia por medio de que por un tiempo esté adicto a las drogas, ¿no? O sea adicto como a los juegos, o que por un tiempo, o incluso hay gente que escoge como enfermedades crónicas para después decir, pero voy a salir de esto y yo voy a enseñarle la salud verdadera a la gente, y que no se esté medicando a cada rato por cualquier dolorcito, y yo o gente que también dice, por un tiempo en mi vida voy a experimentar una depresión que después voy a salir de ella para que, como el héroe de mi historia, le comunico a la gente y hago ese servicio en la humanidad, donde es de que, no, a ver, hay cosas que están en lo físico y están en lo intangible. En lo tangible puede estar el sol, alimentarte bien, tener una rutina, hacer ejercicio, disciplina, generar virtudes. Y en lo femenino, en lo intangible, está también generar esas virtudes, y así también aprender a sentir, aprender a observar, a capacidad de análisis, entender mi pasado, o sea, tantas cosas. ¿Sabes quién también hizo como este trabajo y me agrada? Siento que también hace un servicio a la humanidad, se llama Sol Curi, y ella hace contenido donde quiere enseñar desde un punto de vista como metafísico, y también involucrando como la psicología, y ella involucra mucho también el aspecto espiritual, ayudar a sanarte para entender, ayudar más bien a entender
porque quien se sana es uno mismo, ¿no? Pero ella busca mucho ayudar a las mujeres, sobre todo a las mujeres, a entender qué coño pasó en sus vidas y sobre todo ella usa mucho la teoría de la madre, sobre todo qué coño pasó con mi madre, qué tanta mierda dejé que se me quedara en la cabeza, en su inconsciencia. No es su culpa, pero era mierda, o sea, objetivamente hablando es mierda lo que ella tenía, las palabras, veneno que echaba, que yo, o sea, malamente ella, cuando yo era niña, me hizo querer creer, ya después yo crecí, maduré, y ya después se convierte en mi responsabilidad. Ahí ella entra también algo muy bonito de Mark Manson, que es... y esa siento que es una... something that he came up with, que también ahí le aplicaría mucho la ley de la ofuscación, donde si no estás preparado para escuchar eso que Mark Manson tuvo esa realización, lo vas a ver como algo horrible y tal, pero quien esté listo para sostenerlo en luz lo va a ver como una información de que, wow, o sea, me encanta la fuerza que tiene esta información, pero me gusta el challenge de sostenerla. Él dice que para tener como una vida buena o algo así, es importante también de que uno se dé cuenta o uno acepte que las cosas malas que tienes que aprender, que él también lo llama como un convertirte en adulto, es saber tomar responsabilidad de las cosas malas que te pasaron en la vida, incluso si esas cosas malas no fueron tu culpa. Dios mío, dime tú si o no es una información que escuchas en primera instancia y te quedas como de que este cabrón, wow, porque la gente que no sepa sostenerlo en luz se va a victimizar, va a llorar y va a decir, no, ¿cómo es posible? Todos tienen la culpa y tal, ¿no? Y no, o sea, no están entendiendo lo que Mark de verdad quiso decir. Y pues sí, ¿no? Es que me estoy quitando los cojines porque siento que, no sé, como que no, me están incómoda, no sé, no sé, pero bueno, entonces, sí es necesario como todo eso y que existan, yo tengo esta también teoría donde no existe solo un talón de Aquiles, sino existen varios talones de Aquiles en la vida de cualquiera para ayudarte a convertirte en ese héroe, en ese protagonista, en esa luz, ¿sabes? Y obvio los hay unos más fuertes que otros. Siento que el de la familia es como puede que sea el más fuerte para cualquiera y pues nada, justo como de ese tema, como que quería tocar un poco de ese tema porque pues sucedió esto, donde yo antes no sabía ni qué era, ni nada. Pasó el tiempo y, o sea, seguía como sin saber. Después como que me topé con el material de la bruja filosófica y empecé a entender un poco más. Y luego llegó como Kay Rodríguez a ayudarme. Y bueno, antes pasé por Mark Manson para saber cómo sostener la info, cómo reaccionar ante esto. Y hasta eso a veces uno no sabe muy bien cómo reaccionar, pero sí sabes que no tienes que reaccionar de manera eh, tonta con la gente. O sea, y aquí entra como esta otra cosa que me encanta, que estaba escuchando justo este video de Lorena donde dice que no es bueno que soltemos como deseos de venganza contra la gente que nos ha hecho y que hace daño, que obra mal en la tierra, ¿no? Y ella después en una parte dice que mejor no nos involucremos y dice, mejor tú pídele, respira profundo, pídele a Dios. ¿Qué dice? Grita, llóralo, sácalo. Puedes incluso decir, ay Dios mío, qué bárbaro este vato, pero, pero no, esos deseos de venganza
mejor no, déjaselo al cosmos, déjaselo a Dios, a la vida, y vas a ver que tienen hasta un orden más bonito en el que acomodan las cosas y dice sí o sí le va a caer ese karma a esa persona, ¿no? Y quería hablar de esto y hacer mucha mención a este video. Bueno, así rapidito. O sea, después llegó Kay Rodríguez y fue finalmente cuando entendí. Y de hecho ya me estoy poniendo como a investigar más respecto a eso. Respecto a las madres narcisistas, a las madres devoradoras. Y ya me di cuenta de que la abuela materna de esta familia es una madre narcisista, una madre devoradora, y que lo fue desde hace tiempo y tiempo atrás. Ella nunca hizo ese trabajo de sombra, ella no quiso como experimentar la oscuridad para después moverse a la luz, la experimentó, le gustó y quiso seguir cayendo, y llegó al punto donde ya involucró a mi madre y también ya nos involucró tanto a mi padre como a mí y a mis siblings, y vive en la casa desde que tengo memoria. No se despegan mi madre y ella, como que ella necesita a mi madre y le lavó tanto el cerebro que mi madre la ve como, ay, pobrecita, es que es viejita, y como que la ve como si fuera la niña más tierna, y cada vez que le habla hace una voz aguda y le dice, ay mamita, ¿cómo estás? ¿Cómo dormiste, mi amor? Y mis siblings, como no se dan cuenta todavía tampoco de esto, hacen lo mismo y le hablan, o sea, están con su voz normal, y yo de hecho llegué a hacerlo, así, estarte hablando así chill y de la nada voltear, y si estaba ella, ay abuelita, buenos días, te juro, o sea, una locura, o sea, ahora ya lo veo bien, y he de admitir que antes lo llegaba a ver con mucho enojo y con mucha rabia porque sabía que había algo mal, pero como yo no entendía que era ese algo mal y bien y no sabía ponerlo en palabras, pues esa confusión hacía que yo también me frustrara y me enojara conmigo misma, con la situación, con la vida. A veces también llegó a pasar porque un mal que hizo ella, esta persona, fue quitarme a mí y a mis siblings a nuestra madre. Y ahí también entra esa maldad en la que cayó mi madre, porque no quiso ver las cosas como eran y afrontarlo. O sea, era su narrativa, ellas escribieron su narrativa, y en el caso de mi madre una de esas era esa, de que, ok, amo a mi madre y mi madre es como un sueño para mí, o sea, la quiero mucho, pero no tengo que dejar que ella me manipule para hacerme creer que es que incluso hicieron ya esa magia negra donde, y desde hace mucho, ¿no? Donde es como invertir las cosas, ¿sabes? Y que, porque eso es lo que hace la oscuridad, eso es lo que hace la caída de conciencia. En vez de que el infierno sea el infierno y el cielo, simbólica y metafóricamente hablando, esa gente quiere hacer, porque como viven en el infierno, como ellos no pudieron elevarse y crear, como dice la oración, ¿no? Que metafísicamente hablando el Padre Nuestro es una oración muy bonita, pero que dice en una parte algo así de que el cielo en la tierra, o sea, no pudieron bajar el cielo a la tierra, más bien subieron el infierno a la tierra, o sea, por así decir, y como viven en el infierno y viven en tanto dolor y en tanto como desprecio hacia su vida, como les dolió y se sumergieron tanto en la realidad. Esa realidad les dijo, te tiene que doler muchísimo para que no quieras salir de aquí. Ellos hicieron caso a eso. Entonces, invierten las cosas, ¿ves? Y eso es algo maquiavélico. Querer hacer la verdad arbitraria, invertir las cosas. Y en este invertir las cosas fue yo, madre en este caso mi madre, me voy a sentir terrible, mal, y voy a necesitar de alguien para que yo viva en función de ese alguien. Y qué mejor que en este caso mi hija, para yo vivir en función de ella y manipularla. Y es que a veces esta gente no lo hace con esa maña, por así decir, no lo hace diciendo, voy a manipularte para que te sientas culpable toda la vida y que me debes a mí, porque yo he sacrificado tanto por ti, he pasado toda la vida en desgracias,
te tienes que sentir mal por mí, sentirme lástima y quererme a mí por sobre todas las cosas. Incluso cuando te toque expandir tus alas, te las voy a cerrar para que me sigas viendo a mí como tu salvadora. Tú no puedes ser el héroe de tu historia, no puedes ni ser un protagonista, ni un personaje de tu historia, tienes que ser el de la mía. Me tienes que hacer ver a mí como el protagonista. O sea, no lo dicen así, pero lo actúan así. Y a veces lo hacen de manera o consciente o inconsciente. Pero es eso, al final del día, sea consciente o inconsciente, está mal, porque es lo que hicieron. O sea, quererle quitar, privar a un individuo de su cualidad de individuo para explorarse a sí mismo y salir victorioso de su historia, crear su propia historia. Y no, quisieron que ese individuo se convirtiera en un colectivo, se convirtiera en su... te voy a tener aquí siempre, porque te necesito, porque le temen mucho a la soledad, o sea, le temen tanto a estar con ellos mismos que necesitan que alguien siempre esté ahí. Y ese alguien, en el esquema como más malo, porque siento que también son muy malos con parejas, pero como, o sea, malos en el sentido de esa oscuridad, pero también son malos en el sentido de poder sostener una pareja. Y entonces en ese caso es más fácil para una pareja porque se puede ir más que un hijo o una hija, que no digo que no se vayan, también hay casos de esos, y al contrario, casos donde la pareja más bien se queda, pero siento que es más común y es más fuerte, pero no por quitarle fuerza a lo otro, pero también puede ser un poco más triste porque es tu hijo, es tu hija a la que le estás haciendo ese daño. Y en este caso extendió ya después eso a las nietas, a los nietos. Y siempre estuvo en la casa, siempre. O sea, no recuerdo un día donde, o sea, si se llegaba a ir a su casa, porque encima tiene ella una casa, pero no, ella siempre fue, tengo que ir a tu casa, siempre creando estas excusas como de que porque me necesitas, porque si no, ¿quién te va a ayudar con la casa, con las labores de la casa? Me necesitas. ¿Ves? Es este mensaje que subliminal como que están mandando, no lo dice directamente, pero en sus acciones y en su actuar se ve que ese es el mensaje. Tú me necesitas y como por eso también va mi madre como esa niña eterna. ¿Sabes? Si una niña no puede sostener sabiduría, porque para la sabiduría necesitas también la inteligencia, no hace falta con solo saber sentir. Necesitas que llegue el padre, y mi madre ni física ni arquetípicamente tiene un padre. Entonces, no, o sea, necesita sí o sí que esa energía del padre llegue para poder anclar lo femenino y después subirlo, esa inteligencia se une con esa clarisentencia y se sube a sabiduría. Pero los niños no pueden hacer eso, o sea, este término también arquetípico de un niño eterno no hace nada. Y si lo quieres ver en luz, el término niños eternos, niños perdidos como en la isla de Peter Pan, en luz se dice un niño sabio, una persona que sabe estar en contacto con su niño interno, pero que es sabio, que se sabe reír, que sabe hacer chistes, que va ligero por la vida, pero que también es serio y que sabe cómo tomarse la vida tan en serio que puede ir ligero. You feel me? Entonces, estoy como en esto porque pues ayer tuvimos como una conversación donde se molestó mucho cuando empecé a decir, y no lo dije en ningún momento de manera gritándole o grosera, pero empecé a decirle que es que mira, tu madre es una madre devoradora, si lo quieres ver en términos más espirituales o esotéricos, y desde la psicología es una madre narcisista. Te quedaste no pudiste ascender a ser una mujer, te quedaste como una niña que necesita a su madre y que encima hicieron esa magia negra donde solo se necesitan y se quieren, esa relación de codependencia. Ella funge como la parte narcisista y tú como la parte codependiente. La parte de people pleaser donde incluso estuviste dispuesta a hacer magia negra, estuvieron dispuestas a hacer magia negra, un pacto con el diablo, invertir las cosas objetivas, las cosas como siguen el orden natural, lo voltearon y ahora siguen un orden antinatural, donde la madre se convierte en una hija pero que sigue teniendo control sobre la hija y la hija se olvida de las hijas o los hijos que tuvo para convertirse en la cuidadora y querer sanar y querer ayudar a su madre a ser el héroe de la historia. ¿Y ella en dónde queda? O sea, entonces me dedico y no, se enojó muchísimo, se empezó a poner como muy
pues sí, muy emocional, algo fúrica, decirme que yo no lo pienso así. Güey, si hubieras visto su mirada y su postura corporal, todo eso me decía como, o sea, es que yo pensaba, mi mamá es como alguien también que ya lo ha trabajado y disminuido un poco, pero hace años sí era una persona muy y puramente emocional, puramente así como impulsiva. Entonces yo ayer que dije estas cosas, que de nuevo no lo dije gritando y tampoco se lo dije con una sonrisa en la cara, lo dije de manera seria. Em, pero sí pensé en un punto de que se va a levantar y si sigo hablando y si sigo diciendo cosas, por eso yo también me frené, porque dije, si sigo hablando y diciendo cosas me va, o sea, se va a acercar, me va a golpear o algo, o sea, no le está gustando nada lo que está escuchando. Y entiendo, ¿sabes? Entiendo, arquetípicamente es hablar de estos misterios y resolverlos y presentárselos a la persona, es hablar mal de tu madre, y en este caso sí era lo que estaba haciendo, pero no en un sentido de odio, sino en un sentido como de que, y ves, es por eso que yo no puedo tener una relación bonita contigo, porque me frena esta parte, porque nunca te vi como a una madre y quiero verlo, quiero seguir teniendo esas oportunidades y no cerrarme y decir, ay, hasta aquí llegamos y me cagas y te odio y bla, bla, bla. No, yo quiero seguir conectando contigo porque sigo creyendo que es posible que salgas de ahí, pero no se puede si sigues teniendo a tu madre aquí. Pues ya sabes, me empezó a dar todo un diálogo tal, se enojó muchísimo, ya no seguí. Pero es difícil porque, y de hecho ayer no dormí, o sea, estoy trabajando en hacer mucha como respiración y todo eso porque pues al final del día soy un ser humano, ¿no? Me he estado sintiendo como muy ansiosa, siento que no puedo respirar muy bien, tengo la nariz muy tapada y entiendo que todo eso, como esa ansiedad, ese miedo que produce esta ansiedad, que produce esta cosa donde según esto mi cuerpo no quiere respirar por el miedo que tiene, pero también lo estoy dejando como ser y actuar, y porque no fue una cosa cualquiera de la que me di cuenta, no fue una cosa cualquiera la que intenté hacer ayer en la plática, no fueron cosas cualquiera las que escuché de ella. Sé que para ella tampoco fue cualquier cosa escuchar lo que yo, la hija, le estaba diciendo a la hija a la vez, o sea, a la hija que nunca pudo ser madre, ¿sabes? Que nunca pudo ser mujer, porque de nuevo, el destino no es ser hijo o hija, pero tampoco es ser padre o madre. Ese puede ser una de tus misiones de vida, y de hecho la de ser hijos, pues no es la de todos, una de ellas, pero tu objetivo, pero es una misión que te va a ayudar a llegar como a ese objetivo, ¿sabes? A que brilles. Pero no te puedes quedar estancado ahí porque si no se vuelve una historia muy triste donde no tuviste un desarrollo de personaje. El punto es que no me pude dormir pues por todas estas sensaciones y tal, sino hasta las 3 para despertarme a las 6. Y últimamente tampoco, desde que me di cuenta de esta cosa que me develó, gracias en este caso muy específico, es que fueron varios de estos maestros que me ayudaron, fue también gracias como al conocimiento que yo pude generar y después sostener, pero te digo, eso fue cuando me cayó el 20 de escucharlo de Kay Rodríguez, ¿no? Y desde ahí como que siento que no he podido dormir muy bien. Ayer fue el día que menos como que pude dormir. Eh, y hoy mientras me estaba como dando una ducha estaba pensando en eso y pensando que me sentía como muy triste y ya por fin como que lloré, lo saqué y me acordé mucho de este video de Lorena, justo por eso lo traje a la mesa, donde dice como no, mejor llóralo y si quieres hasta voltea al cielo y diga qué bárbaro Dios este vato, este vato qué bárbaro, ¿no? Pero deseos de venganza, no. Y entonces a eso iba como este video, que también pues, ¿sabes? Entendí mucho más porque saliendo de la ducha me puse a escucharlo otra vez y ya lo escuché desde una perspectiva más completa, no desde otra, sino desde una más completa, donde ya entendí la situación. Eh, ya entendí muy bien esto, que me encanta que también lo mencionó Lorena, porque yo ya ni me acordaba, solo me acordaba de esa frase del video,
Así que lo volví a escuchar y justo antes yo había pensado, es que no es como ni siquiera que le deseo que le caiga como karma a mi madre o a su madre, solo me empecé a cuestionar, pero ¿qué pasa con estas personas que causaron como daño? Porque también siento que es un instinto muy humano y quién mejor que Dostoyevsky, sobre todo en Crime and Punishment, ¿no? Desafortunadamente no he leído otro material de él, pero seguro que en otros aparece igual. Esa exploración del psique a través de sus personajes, donde por ejemplo en una parte, bueno, no una parte, o sea, básicamente es como el plot principal, ¿no? Del libro de Crime and Punishment, donde le dan ganas al protagonista. Fuck, espera, el avión. No me gusta cuando me cortan la inspiración. No, pero... o sea, entendí eso. De que no es como una ducha, me di cuenta. De que sí, hubo un pasado donde... Y no muy lejano, ¿eh? Como te dije, apenas acabé de entender bien eso de que no, es una madre narcisista, una madre devoradora. Y eso, en lugar de que mi madre se convirtiera en una madre narcisista y devoradora, se convirtió más bien en una madre en una madre ingenua. El arquetipo de la madre ingenua, de la madre que se deja minar sobre todo por su madre. Está fuerte, está fuerte. Hace no mucho yo tenía, como dije, este enojo, esta furia así fuertes, fuertes. O sea, si llegué a sentir odio, ¿para qué te digo que no? Odio hacia mi madre, odio hacia ella. Hoy en la ducha incluso, habiendo ya entendido eso, llegué a cerrar los ojos, llorar, porque sí, se escuchan muy bonitas estas palabras de que sí, no es, o sea, la luz y tal, pero ya en la práctica, eres ser humano, no puedes evitar sentir reacciones a veces fuertes y viscerales. Ahí entra como esta sabiduría también de que, pero ¿vas a actuar conforme a ellas o qué vas a hacer con esas emociones fuertes? Y entonces en este caso fue de que, a ver, pues ese tip de Lorena de respira, llóralo, grítalo, sácalo, voltea al cielo y di, Dios mío, qué bárbaro este vato. Y eso hice, y luego me di cuenta porque no había podido como sacarlo también, por eso no he podido dormir bien y esta ansiedad que he estado sintiendo, pero me di cuenta, por fin me permití sentir como el dolor fue lo que me hizo llorar en la ducha. Y en ese llanto que empecé a sacar dije, ay, es que te odio, ¿por qué permitiste que pasara eso? ¿Por qué no despertaste? ¿Por qué seguiste hundiéndote? ¿Por qué no te diste cuenta? Porque te estaban queriendo hacer una niña eterna. ¿Por qué no te diste cuenta tú después, ya madura, ya más grande? De que te estabas tú permitiendo hacer una niña perpetua y no una mujer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto jode la relación que tienes con tu hija y nunca fungiste como una madre para mí. Y me empecé a sentir todo eso y dije, es que te odio. ¿Por qué permitiste tanta puta ingenuidad en tu vida? ¿Por qué eres tan puta ingenua? ¿Por qué? Y ahí me di cuenta de que también es... O sea, no me di cuenta, ya sabía esto, pero lo experimenté de primera mano. Pecar de ingenuo sí o sí es un esquema de maldad, porque entonces en esa ingenuidad permites que se hagan cosas a otras personas y tú también en tu ingenuidad dices cosas o haces cosas a personas y dañas. Ay. Y luego me llegó esta otra realización de que es un duelo lo que voy a estar viviendo. O sea, sí o sí, ya lo vi, lo acepto. Y lo veo como algo lógico, ¿no? Te das cuenta de algo así y obvio necesitas como... pero es que de lo que me dolió mucho fue como que ayer que tuvimos esta plática y que vi que de plano no, o sea que la ley la ofuscó, fue una info muy fuerte para ella, no la pudo como sostener y me lo negó, me dijo no es correcto lo que dices, en plan es mentira, es información falsa lo que estás diciendo, mi madre no es así, y me empezó a decir que estaba satanizando a su madre, que no lo hiciera,
encontró ilógicas como mis explicaciones. O sea, me dijo que no eran cierto, me llamó también como mitómana, me dijo que era alguien que mentía y que era alguien yo que exageraba las situaciones. Y es que, ¿sabes? O sea, es que tenía mucho dolor y por primera vez, porque en otras discusiones, más bien, antes eran discusiones las que teníamos, ¿no? Quizás, o más bien lo puedo decir como en otras pláticas que teníamos respecto o en torno al tema de su madre, había enojo, yo la veía también como con ojos de enojo. Por- no fue redundancia, pero repetición en sonidos, ¿no? Con ojos de enojo la veía. Y ayer por primera vez la vi con ojos, como que la vi desde una perspectiva ya no de enojo, sino de tristeza, de decepción, y me encantó porque yo sentí eso. Y después llegué y escuché de nuevo este video que te digo, y Lorena también menciona, porque cuando ya lo puedes hacer como en luz, te das cuenta de que no es enojo o odio, es decepción lo que te causa, es mucha tristeza, te da tristeza por estas personas y te da esa sensación de, ella lo dice así como de que, híjole, es que por cómo te estás portando y por cómo te has portado, tengo un fuerte presentimiento de que te va a caer un karma feo, pesado, fuerte. Y no quiero, o sea, y ella dice, no quiero que pase esto, pero después menciona, pero a la vez ahí entra tu sabiduría para no relacionarte más con esa gente tóxica. Y entonces con mucha tristeza solo los dejas ir y los dejas ser, porque ellos solitos entiendes que se van a estar haciendo su propia bola de nieve y que inevitablemente se les va a caer todo el circo que según ellos estaban armando. Pero por eso es importante no tener estos deseos de venganza o maquinarte tú estos escenarios de que, ¿qué tal que le pase esto o tal? Porque te va a doler, no se siente bonito. Dice, si tienes un corazón, no se va a sentir bonito, porque cuando veas esa caída que inevitablemente les va a llegar y sentir muy feo, y por eso empecé a decir eso en la ducha, de que ¿por qué permitiste esto? Porque, ah, esa es la parte, o sea, por primera vez experimenté no algo donde dije, es que así has causado ya mucho daño, permitiendo que esta persona para empezar te causara tanto daño a ti y lo sigues permitiendo y ahora lo perpetúas. Ojalá te llegue la lección de la vida y tal. Lo más que llegué a decir en el pasado desde el enojo fue, ojalá la vida te dé esa lección y que ya la entiendas y la aprendas y te des cuenta. Otra cosa que llegué a decir fue, ojalá te des cuenta de lo jodida que ya tienes la relación conmigo, que soy tu hija, que te ama, y el dolor que me hace sentir no poder conectar bien con mi madre, porque ni siquiera eres madre, nunca fuiste, ni siquiera eres mujer, eres como una niña que piensa que es mujer, una niña como que piensa que es sabia, porque ella le gusta mucho escuchar cosas así de espiritualidad y tal, y es que es un Lucifer, se convirtió en un Lucifer, donde la escuchas hablar y es como, sí, pero no, pero ancla la info bien, sí, pero lo tienes en una idea muy infantilizada. Mi madre, por ejemplo, es muy, para empezar, la abuela, ¿no? La madre de mi madre es ortodoxa, católica, más no poder, o sea, no de que cada domingo hay que ir a la iglesia, pero ella sí reza todos los días y genuinamente cree que hay un Dios, que es un hombre con barba en el cielo y que mientras más pobre seas, más puertas tienes al cielo. Entonces ella también en su aspecto físico siempre busca verse como alguien muy pobre, en un estatus socioeconómico, porque eso piensa que le va a abrir las puertas a Dios y al cielo. Pero mi madre es como que intentó salir de ahí, pero que no, como nunca hubo este espacio entre ellas y la causa, la raíz siempre la permitió todavía en su vida adulta. Nunca hubo este espacio para reflexión, para ponderación, para análisis, para exploración propia.
siempre tenía que ser en conjunto todo. Eso no, claro que no va a funcionar. Claro que no. Y entonces, para como yo la vi a mi madre y me dio mucha tristeza. Fue como a una mujer que pues ya no tiene 20 años. Y con esto quiero decir que se siente muy feo ver como a tu madre, que ya no es una, una niña de 16, no es una jovencita de 20. Y no lo digo por rechazo a la edad o algo así, pero lo digo porque se siente muy feo verla así, ah, como así, ver que es una de esas, de esas chicas como que piensan que ya saben todo y no saben anclar la info. O sea, como que saben de, por ejemplo, saben de tarot, pero ni lo saben leer en luz. Lo leen en oscuridad y encima necesitan estar como mostrando sus pechos para que les llegue público. Para empezar a querer estar buscando sus likes y esa validación masculina. O esas mujeres que publican fotos de ellas en bikini, de ellas como mostrando así, de que solo, de que dando el mensaje, queriendo dar el mensaje que soy la mujer más bella del mundo, mírame y apláudeme, sobre todo si eres hombre, ¿no? Te quiero provocar deseo sexual y que después las ves publicando cosas como, pero ideas malentendidas, ¿sabes? Ideas como, acuérdate que la dualidad no existe, todo es bueno, nada es malo. Y la espiritualidad se cultiva en ti mismo para empezar. Y es como, o sea, sí tienes ideas de cosas, pero ves ese tipo de niñas que no se quedan en ese arquetipo de niñas y lo siguen cultivando, donde también es como esta soberbia, ¿no? Que también se le llama ego espiritual, de que, yo sé mucho, pero en realidad están ofuscadas, porque no supieron anclar bien esa luz, esa info, ese logos, y lo convierten, lo o sea, ese conocimiento lo profanan y lo convierten en, sí, sí, la mujer puede salir vestida como ella quiera, ¿eh? Y si un hombre llega y la toca, pues, maldito hombre, ¿no? Pero la mujer, claro, puede salir en tanga si quiere a comprar yo qué sé, a comprar su súper, ¿no? Y así la vi y me dio como, me dolió mucho, me dio mucha tristeza, porque estaba en tanto como dolor que quería como voltear las cosas y vale, ok, aquí una cosa importante, yo acepto que no soy la persona perfecta y que todo me sale bien, no, la sigo cagando, o sea, por más que ya me muevan más luz que, o sea, que haya hecho ya esos trabajos de integración, de trabajos de sombra, que haya más luz en mí que sombra. No dejo de cagarla, pero al menos ya meto las manos y no la cago en el mismo lugar, ¿sabes? Y cuando la cago como que intento incluso hacerlo así de que conmigo y, o sea, no incluso me sale ya como hacerlo así conmigo y no involucrar a gente porque no dañas a alguien que ya tiene más luz que sombra, no daña, ¿sabes? A los demás. Pero me di cuenta de que no, o sea, no hay, no sé. O sea, hasta me empezó a entrar como este miedo de que, qué tal que cuando ya deje como ella esta tierra, pues se vaya sintiéndose todavía en deuda con su madre y cargando este arquetipo de que soy hija, soy hija, soy hija, no merezco ser héroe, no merezco protagonizar ninguna historia, soy hija y ya, y soy un personaje secundario de la historia de alguien más. Hasta me empezó a dar miedo que cuando la madre de mi madre se vaya de este mundo físicamente, ¿qué va a pasar con ella? ¿Qué tipo de presión va a caer? ¿Sabes? No entiendo. Porque si de por sí no logra, bueno, si de por sí le costó mucho trabajo y todavía le cuesta, a años de que se nos fue un angelito, un perrito, a años, ella sigue a veces llorándole. Entonces, no sé, o sea, sí me dio como tristeza, como eso, me dio decepción. Llego y escucho el video y es como, como que lo entendí muy bien. Y es que también en ese momento como de enojo, de que fuck, es que intenté hacerlo mejor, hablarlo,
pero no quiso entender y entonces va a seguir la historia así. Y vale, ahí aplicaré ese conocimiento tan bonito que escuché de Mark de que, o sea, hay cosas que no se supone que tengan que arreglarse, se supone más bien que tú tienes que aprender a vivir con esas cosas. Pero es difícil cuando te das cuenta de que uno de esos talones de Aquiles fuertes, en especial en tu familia, y de alguien que te importa tanto como tu madre, va a tener que ser una de esas cosas con las que aprendes a lidiar porque no se va a poder resolver. Eso fue lo que me dolió, eso fue lo que dije, fuck, de que, ay, me enojé y fue como ese enojo pero de frustración y en efecto en ningún momento llegó ya, ahora que entiendo ese todo, entiendo que ella es una madre devoradora, entiendo lo que le hizo a mi madre y, y después entendí lo que mi madre se dejó hacer, después entendí lo que mi madre nos hizo a mis siblings y a mí y entendí lo que yo después me dejé hacer hasta que ya salí de eso, pero ahora veo también como mis siblings están así, que no han como visto, no, porque soy la única, bueno, mi padre también ahí un poco, pero con mi padre es más fácil, porque ella le tiene mucho miedo a los hombres, la madre de mi madre, así que con mi padre no se mete, pero conmigo a veces sí se ha metido y me dice como, ay, qué feo me miras, chamaca, quién sabe qué, que de nuevo ese término chamaca se me hace muy despectivo y se me queda viendo feo y así, pues porque no estoy siguiendo su narrativa como mis siblings, como su hija, de que, hola abuelita, ¿cómo estás? Y subir el tono de voz y de saludarle de beso y decirle, sí, sí, lo que tú quieras, abuelita, sí, sí, sí. Pues no, yo de hecho ya puse la barrera donde dije, no, o sea, no me hables, yo no te hablo. Y vale, aceptaré si es de verdad muy, muy necesario. Pero fuera de eso no me hables, o sea, yo ya no. Y no le hables a mis visitas, que pues ni visitas uno puede traer a la casa, porque está aquí ella y mi madre se pone en plan de que ustedes váyanse a la cocina o váyanse a esta otra parte, al jardín, o yo que sé, con todo el frío ahí de la noche. ¿Por qué? Porque la abuelita, tu abuelita tiene que dormir, pobrecita tu abuelita, tu abuelita. Es como, cabrón, es que no es su casa. Ah, la. Fuck, pero... Ay, pero sí, a ver, voy a confesarme. En el pasado sí llegué a tener como deseos de venganza muy específicos con la madre de mi madre. Ya no, pero sí llegué a hacerlo, con la que nunca tuve y no me dieron ganas, ni porque ya entendí la situación y entendí que por más fuerte que se escuche mi madre, está en un esquema ya de maldad y ha cometido malos actos, ha dañado gente en su ingenuidad, en su incredulidad y en sus ganas de dejarse minar. Por más que me doliera darme cuenta de eso, no, con ella sí nunca hubo un deseo de que ojalá, te digo, lo máximo fue, ojalá la vida te dé como una lección, o de que ojalá, también te digo, llegué a pensar esto como, ojalá te ponga muy triste cuando yo ya no esté en la casa y que de verdad extrañes como la presencia y que sientas como, no sé, que te des cuenta de ese deseo que yo tenía de conectar contigo, porque tú lo ves como que yo quería que, no sé, que quería hacerte daño. Bueno, es todo lo contrario, solo quería conectar con mi madre, el portal por el cual yo vine aquí. Uf. Pero no, nunca fue pues ojalá no sé, yo qué sé, no sé, quiera abrir un pan y se dé cuenta que tiene moho o algo así. No. No, fue más bien ya entendí, por eso empecé a llorar muy fuerte en la ducha de que no, ya, o sea, me da tristeza. No quiero que pues sí, no quiero que mi mamá se vaya de esta vida y cuando, pues dentro de mucho tiempo, ¿no? Primero Dios y con salud, pero que se vaya ya sin haber como entendido eso, porque también algo de lo que me di cuenta y que me dolió fue que yo estuve muchos años queriendo insistir de que oye, porfa, hay que conectar, despierta, ya quítate ese velo, ya hay que conectar, quiero, porque eres mi madre, porque te quiero ver bien, coño. Quiero profundizar contigo, poder reflexionar contigo, poder tener esta intimidad bonita de madre e hija contigo. Porfa. Y con la plática de ayer como que se murió una parte de esas ganas.
fuerte. Y eso también darme como realizar eso, como caer en esa realización, donde una parte de mí, no te voy a mentir, sí dice como, ay, es que creo que estuve mucho tiempo diciendo, no es muy tarde, no es muy tarde para empezar. Pero creo que ahora sí, ya una parte mía dice, es que en efecto sí puede llegar a un punto en el que sea muy tarde para algo. Pero no, o sea, la esperanza en un 100 no murió. Creo que por eso también me puse tan triste, porque llegó a un nivel 50%, murió eso de que... Y deja tú como... Se escucha muy feo eso y quiero retirarlo, eso de que... No, porque yo, de hecho sí creo que nunca es tarde para empezar, entonces así que lo retiro, más bien, así que lo retiro, pero más bien esta sensación de que si hay tal cosa como que uno se puede llegar, como que hay una gota que derrama el vaso, más bien es eso. Pero aún así tengo como esa fe, esa esperanza de que el vaso no se vaya a chorear todo, pero, pero a la vez ya estoy siendo como más subjetiva y viendo, no, es que el vaso sí ya se le está cayendo como el agua. Y en el sentido no de que no pueda yo creer que en un futuro ella pueda como verse y ya no solo ver a su madre, y no ver a su madre porque ahora solo ve a su madre, no se ve, siento realmente a ella. Ayer me dio mucha tristeza verla también porque la vi como alguien que no está en sí misma. O sea, la vi y dije, no eres tú, esta no eres tú, esta es tu madre. Este es el diálogo de tu madre personificado en ti. No eres tú. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Cuánta sombra tienes que te estás ocultando así? Me dio tanta tristeza, güey, tanta decepción porque... Y ese es Lucifer, ¿sabes? Y de primera mano ya lo estoy experimentando. No conmigo misma, sino con alguien más. Y se puede llegar a sentir un poco incluso más fuerte cuando es alguien externo a ti, porque contigo mismo incluso a veces uno es muy fuerte consigo mismo, ¿no? Muy duro. Pero así es Lucifer, te digo, lo experimenté de primera mano. Es manipulador, es falsa luz, y lo digo en el sentido donde es potencial no manifestado. Es un sí pero no. Es un fuck, es que tienes tanto potencial para brillar y ser ese ángel. Lo estás escondiendo ya deliberadamente porque ya no eres un niño. Y eso fue y... Pero, mira, deseos de venganza no, pero sí estuvo esta parte como en mí. De hecho, yo ya ni hasta pensé en la abuela, ¿no? En la madre de mi madre. De ella sí, soy muy indiferente ante eso. Y de ella sí es como de que, mira, te va a pasar lo que te vaya a pasar, lo que te tenga que pasar. Y de hecho, puede que se escuche feo decir esto, pero me tranquilizó lo que Lorena dijo. No se preocupen, ya les está pasando algo. No es necesario que tú te involucres, que nosotros nos involucremos y echemos deseos de venganza. Ya les está pasando algo a esas personas. Y como es Lucifer actuando maestro de la manipulación, no lo ves, quizás no lo ves, pero en realidad la esposa ya lo dejó, pero en realidad los hijos ya no le hablan, pero en realidad sí lo corrieron del trabajo, pero en realidad ya perdió tantas amistades o tantos negocios o tal, ¿no? Y después también me tranquilizó como esta parte donde ella dijo, recuerdan que las personas que lastiman son porque están lastimadas ellas mismas. Así que lo que tú sientes, el dolor que tú sientes, es porque ese mismo dolor lo sienten ellos. Así que no cargues con ese dolor, no tengas deseos de venganza. Y me encantó, o sea, top chef's kiss de cómo justificó eso. ¿Por qué? Porque ese dolor que ellos tienen es tan fuerte que por eso lastiman, porque quieren repartir su dolor y quitarse carga. ¿Ves? Y esa es la sombra actuando, esa es la caída de conciencia actuando. Yo no hago el trabajo porque me da miedo, porque me da flojera, porque no le veo el sentido, porque me gusta estar en la oscuridad, me gusta dejarme tentar por el diablo, me gusta estar lastimando al colectivo. Entonces,
pues como soy maestro de manipulación, pues me voy a manipular a mí mismo pensando que el dolor se me está quitando por medio de hacer magia negra y querer que el exterior cambie para que mi interior pueda sentirse bien, aunque sea de manera momentaria. Acuérdate que son hedonistas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Repartir mi dolor. Lo reparto y así me hago la falsa idea de que se me está quitando el dolor, de que hay una parte en mí que se está sintiendo mejor porque ya no tiene dolor. Y entonces me encantó esa parte, Lorena, porque es como que a veces el ser humano que tiene estos momentos donde obvio quiere lo mejor para sí y a veces es un poco más que gana el amor propio que el amor en comunidad, pues a veces nos cuesta un poco como entender esa parte en un, o sea, en un 100 de que, por ejemplo, en este caso, de que no tengas deseos de venganza porque sí le puede llegar a caer un poco porque tú ayudaste a crear esa bola de nieve. Porque a veces estás como tan triste o en mi caso en el pasado tan enojado que dices, pues va, qué bueno que se le caiga el circo que ha fabricado, está muy injusto, te ganas aparte de la polaridad masculina y dices, es que está muy injusto que haya hecho tanto daño, o sea, y que lo siga perpetuando 2 generaciones después, en mi caso, ¿no? Queriendo perpetuar, conmigo ya, o sea, lo estoy trabajando en que ya no, bueno, sí que no cargue, que no tenga como ese dolor cargándoselo a ellas, ¿no? Uf, pero sí cuando como que uno a veces puede entenderlo un poco más si lo ves desde este sentido, ¿no? De que, y ahí, fíjate que yo no lo tomaría como algo egoísta, que lo entiendas de esta otra manera, porque hasta te va a ayudar a justo no tener deseos de venganza, que al final ayuda a que la otra persona no tenga esos deseos que se crearon de ti para con ellos. Pero es eso, o sea, porque mira, si les cargas, si ellos están tan adoloridos que causan ese dolor y reparten su dolor, tú al cargárselos les estás aminorando la carga de dolor. Y esa carga de dolor no te corresponde a ti, porque ellos solitos se la fabricaron. Fue como, wow, me encanta gracias por este conocimiento. Y en efecto, y bro, llevarla a la práctica es difícil. No te miento, si hay una parte que, de nuevo, si bien no venganza, no decir, ojalá te caigas o algo así. Ojalá de que cosas como, ojalá tu langosta no esté tan jugosa, ¿no? ¿Te imaginas? No, pero sí que hay una parte como en mí que en el caso de mi madre es como casi toda de tristeza, decepción, como de que maldita sea, yo quería conectar contigo. Pero en el caso de la madre de mi madre, o sea, la abuela, sí es mucho eso de, ay, no mucho, perdón, sí es como un quizás 50-50 de que una parte de que, ay, qué triste y qué decepción, pero también es como, ay, es que, no sé, o sea, ojalá sí la vida pueda ser capaz de enseñarte lo que, lo que de verdad no quisiste, deja tú aprender, ni siquiera voltear a ver. Ojalá la vida te presente la información y ya puedas sostenerla y decir, la cagué, feo, ya tengo que parar. Ay, pero bueno, es eso, pues nada, o sea, decir que de primera mano, y quién no, pero sí estoy experimentando como un talón de Aquiles respecto a la familia y lo fuerte que es, como darte cuenta de esas cosas y darte cuenta sobre todo que por más que, pues es que te dicen, ¿no? De que no intentes cambiar a la gente, cambia tú. Pero en este caso no te miento, si veo una parte de mí que quiso cambiar a mi madre, como salvarla, como querer decir de que, oye, te puedo ayudar, porque al ayudarte a ti también me ayuda a mí y nos ayuda a nosotras a tener una conexión muy bonita. Sé que tienes mucho potencial, sé que puedes ser mucha luz, pero aquí donde estás, así como estás, no, déjame ayudarte. Como que le quise extender una mano y darme cuenta en el diálogo de ayer que ella se dio la espalda y no quiso tomar mi mano, que se dio la espalda para encontrarse con su mamá, a la que nunca va a dejar ir, nunca va a soltar, y tampoco a su mito de creación propia de que soy hija y en hija me quedo. Potencial manifestado y en potencial manifestado me quedo fue como,
Qué duro. Pero bueno, no tengo ni idea de cómo voy a titular este video, pero ya se me ocurrirá algo. Bye.